Y ahora sí, continuamos con esta tercera jornada en esta primera edición de Supply Chain Week organizada por Divag Supply Chain Management. Quiero agradecer a toda la gente que está conectada desde diferentes puntos del planeta, porque tenemos a gente que nos está viendo desde Argentina, desde Perú, desde Chile, de Uruguay, Paraguay, España, de México también, gente de Francia, de El Salvador, de Panamá, de Nicaragua, de Puerto Rico, Costa Rica, toda la gente que se ha hecho presente a lo largo de estas 3 jornadas que estamos teniendo en relación a este evento de tecnología e innovación orientada a lo que es logística. Quiero recordarles también que ustedes pueden descargar las presentaciones, no se olviden que pueden entrar en divagscm.com y bueno, ahí en la parte del evento, del apartado del evento, pueden descargar cada una de las presentaciones que los speakers han estado subiendo para que ustedes puedan también tenerlas, ¿no? Para que puedan ir viendo también, para que puedan ir chequeando toda la información que nos han estado brindando a lo largo de estas jornadas. Y también recordarles que están subidos los primeros 2 días del evento, por si se los perdieron, por ejemplo, no sé, el lunes, el día 1, se perdieron la charla de Juliana Marcuzzi o de Alejandro Marinelli de Autodesk, pueden estar ahí en YouTube y chequear las charlas que ya están subidas. Y perfecto, dicho todo esto también, quiero agradecer a los sponsors que nos están acompañando, a Starboard en la categoría Main Sponsors, junto con DM Transporte de Mar en la categoría Sponsors Platino. Agradecemos a la gente de Insumos Industriales. Y en la categoría de Sponsors Oro, agradecemos a Gonar, Logística en Transportes, a MIPSA, a Fundación Cultural del Norte, a Camioneros de Río Negro y a Nunci Marketing Digital. Nosotros ahora sí vamos a un breve corte y ya venimos con la tercera conferencia del día de hoy. En este caso Alfredo Lagleize hablando un poquito con nosotros. Ya venimos, vamos a un corte, quédate ahí.
Y ahora sí, continuamos con la tercera charla en esta tarde hermosa que estamos teniendo todos juntos, conectados ahora en el tercer día de lo que es Supply Chain Week. Presentando ahora sí, introduciéndolo a él un poquito, él es cofundador y responsable de operaciones con certificación de la Administración Nacional de Aviación Civil como miembro de tripulación remota. Estamos hablando de la empresa Drone Service. Y estamos en línea ahora con Alfredo Lagleize. Alfredo, un gusto saludarte. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Si se le Perfecto. puede llamar a esto buenas tardes, en Buenos Aires está lloviendo bastante, parece ser. Nosotros estamos acá al norte del país y bueno, estamos aprovechando lo que es el día, ¿no? Que está lindo y la verdad estamos compartiendo una muy linda tarde junto a todos ustedes. Me alegro. Bien, perfecto. La gente ya conoce cómo es la modalidad. Yo ahora desactivo lo que es mi cámara y ya te cedo a vos el mando de esta charla. Así que disfruten con todos ustedes Alfredo Lagleize hablándonos sobre logística con drones. Adelante. Ok, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a Diego Baglietto por invitarnos. La verdad es que con Divac ya hace bastante tiempo que estamos en contacto. Y yo soy responsable de operaciones, aparte de cofundador de lo que es Drone Services by USS. El grupo USS es un grupo especializado en seguridad y nosotros hemos entrado en el grupo para dar servicios con drones para seguridad, pero también para la parte de activos, sobre todo, lo que es la gestión de activos. Básicamente damos servicios a diferentes industrias, sobre todo en la parte agrícola, minera, petróleo y gas, construcción y energías renovables. A eso es a lo que más apuntamos. Cuando hablamos de logística con drones, a lo que nos referimos es al dron en sí mismo como herramienta logística, capaz de transportar cargas tanto físicas, que pueden ser meros paquetes, como ya han nombrado en alguna presentación que he visto en el día de ayer, Amazon Prime en algunas áreas del mundo, en Estados Unidos y Europa, ya están haciendo varias pruebas. Incluso hay otras empresas más importantes que Amazon en el sentido de transporte físico de mercaderías con drones, que luego si me lo quieren preguntar y en las últimas filminas yo lo comento, pero la centralidad de esta charla es darles una visión amplia de lo que pueden hacer los drones en el supply chain management. Como decía, tanto en la parte de transporte físico, aquí nombro un poco de qué es lo que vamos a hablar en la charla, la parte de transporte físico y virtual para los usos en supply chain management. Vamos a hablar un poco de los sistemas y de los sensores y sistemas de información geográfica, sobre todo, usos de equipos y las capacidades, y finalmente la parte de usos industriales, que es en lo que nosotros estamos especializados, con algunos ejemplos de uso que ya hemos hecho de plataformas que utilizan inteligencia artificial. Entonces, un poco, aunque suene pretencioso decir que los sensores remotos como dispositivos del Internet de las cosas, IoT, que se llama en inglés, Internet of Things, sobre los drones, nos significa transportar de alguna manera nuestros sentidos a través de esos sensores montados en un dron al campo de operaciones. La cuestión clave en que la revolución industrial 4.0 viene a incrementar y profundizar este tipo de tareas y la colección y comunicación del Big Data para luego su análisis y su utilización, ¿no es cierto? Entonces, para que veamos un poco, si bien
luego me voy a referir a la parte física. Primero voy a arrancar con la parte más virtual y por eso esa imagen de Matrix, donde se comunican datos recogidos a través de los sensores montados en un dron. Entonces, tenemos esos diferentes sensores que hoy la verdad es que se han multiplicado y además cada vez más miniaturizado. Eh, Podemos ver en la parte de abajo la utilización de cámaras, diferentes tipos de cámaras, que también lo llamamos un sensor. En el centro podemos ver el análisis de paneles solares con un sensor termográfico, una cámara termográfica simplemente. A la derecha podemos ver un dron que utiliza un sensor muy específico que se llama magnetómetro, que puede analizar, digamos, componentes férricos en el suelo, como podrían ser tuberías, cañerías, u otros elementos minerales férricos que, por ejemplo, se acumulan en zonas minerales de oro y plata, básicamente. Entonces, lo que quiero decir con esto es que los drones que actúan en la logística o en el supply chain management, en toda la cadena, sobre todo, si bien va a ser en un futuro la parte de transporte físico, ya está absolutamente comprobado y hay, digamos, servicios activos en todo el mundo, pero sobre todo en lo que más se utiliza es en la recolección de datos para dar servicio a todo lo que es el supply chain management. Con estos sensores, en principio con una cámara normal, podemos tomar fotografías de un área con digamos, con una resolución de imagen muy alta. Estamos hablando de 1 centímetro el píxel, o sea que básicamente vemos detalles mínimos, incluso podemos hablar de insectos en una planta, o manchas de óxido en algún activo y muchísimas cosas más. Con una cámara simplemente podemos componer lo que hoy en día se llama un ortomosaico. Entonces, recreamos de alguna manera ese terreno en digital a través de este ortomosaico. Antes esos trabajos se hacían desde avión, con una pérdida bastante grande en lo que es la calidad de esa imagen. Hoy los ortomosaicos hechos con dron dan unas resoluciones altísimas, como decía, que podemos hacer análisis bastante importantes. Nosotros específicamente en la parte de agricultura o en la parte de gestión de activos eléctricos lo estamos utilizando bastante, y bueno, en la parte de paneles solares incluso. Vamos pasando a, aquí quiero hablar un poco de sensores más específicos. Sobre la parte izquierda, esa camarita con varios lentes es una cámara llamada multiespectral, muy utilizada hoy en día en la agricultura. La realidad es que en agricultura la Argentina siempre ha tenido una gran ventaja en los conocimientos, por supuesto, y desde los principios que se empezó a visualizar la posibilidad de utilizar drones en el trabajo agrícola, empezaron a aparecer estas cámaras multiespectrales. Básicamente lo que una cámara multiespectral nos deja ver son diferentes espectros de la luz, es decir, la reflexión que da la luz solar sobre los vegetales, en este caso, para la agricultura, o minerales puede ser también, nos permite estudiar diferentes situaciones de esos vegetales y en diferentes estadios, es decir, podemos pasar una cámara multiespectral al principio de un sembrado, en un momento más avanzado, ese sería un segundo estadio, digamos, de la planta, y ya antes de cosechar,
y todo eso nos va a estar dando conocimientos sobre las necesidades de esa planta, ya sea necesidades hídricas, necesidades de fertilización, o incluso de plaguicidas, por ejemplo. Entonces, eso incide directamente en todo lo que es la logística de la industria agrícola, ¿no es cierto? Porque reconociendo además las necesidades que diferentes zonas de un mismo campo tienen, podemos hacer lo que se llama en agricultura aplicaciones variables, y entonces esto tiene mucho que ver con el uso de la cantidad de agroquímicos que utilizamos, porque sabemos que una zona no necesita por ahí tanta fertilización o plaguicidas y otra zona sí, entonces se puede hacer un mayor y mejor uso justamente de los líquidos, ¿no? Que hoy en día están tan discutidos en la agricultura. En el centro hay un dispositivo absolutamente novedoso, es un dispositivo que es un espectrómetro láser abierto. Esto básicamente en ese tubo naranja que vemos, que el dron está portando, lo que es un recorrido de un láser que cuando pasa sobre una nube de gases, específicamente esto está hecho para detectar y medir cantidades de metano. Este espectrómetro lo que nos permite es detectar ese metano en el aire y cuantificar en partes por millón. Entonces este dispositivo se utiliza mucho, hoy en día se está empezando a utilizar bastante en Permian, en Estados Unidos. Hay una empresa muy específica que sacó un servicio recientemente y la verdad es que están haciendo mucha fuerza porque las pérdidas de metano, digamos, en la cuestión de oil and gas, primero que es altamente nocivo, digamos, es peor que el CO2 en la cuestión polucionante, y además es una pérdida de energía en sí misma porque el metano se utiliza como energía para las plantas, ¿no? Por último, a la derecha vemos otro sensor que es el sensor LiDAR. En este caso es un sensor LiDAR de los más avanzados también porque es un sensor LiDAR de estado sólido, se llama. El sensor LiDAR es un acrónimo de radar, pero en vez de la RA tiene una LI de light, de la luz, y lo que es básicamente es un lanzador de láseres que cuando chocan con cualquier estructura georreferencian un punto de esa luz. Es decir, si nosotros, para dar un ejemplo bastante claro, si nosotros vamos a medir una pared con uno de esos sensores láser que utilizan los arquitectos, lo que hacemos es enfrentarlo a la pared, apretar un botón, el láser choca contra la estructura y vuelve, sabiendo la velocidad de la luz, tenemos una medición muy exacta. Bueno, básicamente este equipamiento LiDAR hace lo mismo, lo que pasa es que lanza miles de láser y cada vez que chocan con una estructura georreferencian ese punto de luz, por lo cual la composición que vamos a tener cuando juntemos todos esos puntos es la pared misma, un caño, la topografía sobre todo, y sobre todo esa topografía por debajo de la vegetación. Tiene la capacidad, el láser, de rebotar en varias partes, pero siempre llegar hasta el suelo en sí mismo. Entonces, les nombré estos tres por nombrar algunos de los equipamientos que nosotros hoy en día estamos ya utilizando. Y esto relacionado, evidentemente, los sensores relacionados a un sistema de información geográfico, que evidentemente es esencial para toda la cadena logística, ¿no es cierto? Conocer dónde están las diferentes situaciones que nos marcan esos sensores e incluso las cuantificaciones que podemos resaltar en esos sistemas GIS. Un poco unido a una charla que dio Alejandro con estos sistemas de información geográfica que
que se aunan con otros sistemas. En este caso yo puse claramente BIM, que es Building Information Modeling, y esta actuación de diferentes sistemas, uno específicamente geográfico y uno muy dedicado a lo que es el modelado, el modelado con información para la construcción vendría a ser, para la generación, planificación, diseños, específicamente el equipamiento LiDAR utiliza en el GIS y en lo que son el Building Information Modeling para recrear una topografía, por ejemplo, y que los diseñadores de un AutoCAD, de un Civil, un AutoRevit, etcétera, puedan generar las estructuras en esa topografía y, digamos, sin tener el gasto de tener que hacerlo directamente en el campo. Es decir, hacer una construcción básicamente virtual en un terreno que está digitalizado con un acercamiento milimétrico, diría, de la realidad. Entonces, bueno, esto es lo que quería relacionar de los sensores montados sobre dron con los sistemas de información geográfico y específicamente en el supply chain me parece muy importante lo que es el Building Information Modeling, por supuesto. Les voy a comentar un poco ahora lo que son los usos de equipos y capacidades. La realidad es que cuando hablamos de drones, el dron, la palabra dron en sí mismo, en inglés lo que significa es el abejorro, y se la utilizó por el sonido típico que hace el abejorro al volar, ¿no es cierto? Pero hoy en día se llama dron también a prácticamente cualquier equipamiento autónomo, o sea, que se puede mover por sí mismo, que tiene sensores, sobre todo un GPS. Entonces, en nuestro caso nos dedicamos a cuadricópteros o de ala fija, que son aviones o multirotores, como vemos a la izquierda arriba, es un equipo, en ese caso es un ala fija, pero además tiene agregado unos motores eléctricos que lo hacen ser un VTOL, se llama, Vertical Takeoff and Landing, o sea, es un equipo capaz de despegar y aterrizar en vertical con esos motores eléctricos. No tiene una gran autonomía para eso, simplemente para que pueda despegar y aterrizar, pero luego con un motor atrás en la cola, que no sé si se ve muy claramente, pero le permite avanzar como un avión, es decir, los 4 motores que le permiten subir y bajar en vertical los apaga y simplemente actúa como un avión. Entonces ese es un equipamiento que se está empezando a utilizar bastante y creo que va a ser utilizado cada vez más. En el centro tenemos un equipo multirotor, en este caso es un hexacóptero porque tiene 6 motores. Los multirotores pueden ser bimotores, cuatrimotores, pueden ser hexacópteros, octocópteros. Bueno, la cantidad de rotores que se pongan da el nombre a ese multirotor, y lo que les permite es tener unos vuelos muy estables, generalmente con menos autonomía que un equipo de vuelo de ala fija, y nos permite llevar esos sensores de una manera estática, porque nos podemos quedar quietos en el aire, digamos, con un sensor apuntando específicamente a algo para tomar los datos de una manera muy, muy específica, muy, diría, exacta, ¿no? A la derecha puse una muestra de un equipamiento bastante nuevo de la gente de Caltech, la Universidad de California de Tecnología, que este equipo, digamos, es un dron multicóptero que se despliega a través de un mecanismo disparador. Hoy en día ya lo está utilizando el ejército de Estados Unidos sobre sus helicópteros,
y lo que hace es disparar un dron y dejarlo en una zona vigilante, mientras el helicóptero puede hacer otras tareas, ir a otras áreas, etcétera. Y bueno, eso les da una capacidad de logística que para la cuestión militar más que importante. Lo que pongo aquí un poco es, para largas distancias se va a utilizar más un dron de ala fija, y para mayores alturas también, un dron de ala fija. Para áreas acotadas, en zonas más complicadas, donde tenemos objetos, donde podemos tener antenas, edificios, etcétera, sería más común utilizar un multirotor. Sobre autonomía, generalmente los de ala fija tienen mayor autonomía, pero también es verdad que las nuevas tecnologías nos están trayendo, por ejemplo, una tecnología como el combustible de hidrógeno para equipos, para drones multirotores, que le permiten estar en vuelo. Los últimos récords son entre 5 y 8 horas, o sea que nosotros, cuando tenemos un dron aproximadamente 30 minutos en el aire, somos capaces de recolectar muchísimos datos. Así que teniéndolo horas en el aire, pues imagínense, ¿no? Y un poco también lo que es el despliegue de estos equipos, la facilidad de despliegue. Bueno, generalmente un ala fija, si no fuese en este caso que muestro aquí un VTOL, un ala fija simple tendría una necesidad de una cierta extensión de campo, tanto para despegar como para aterrizar. Por eso el despliegue va a ser un poco más complicado, si lo queremos de alguna manera, que un multirotor que puede despegar prácticamente de cualquier sitio en vertical, ¿no es cierto? Abajo hay unas imágenes por el tema de las capacidades que tienen cada uno. A la izquierda es una prueba de concepto que hemos estado haciendo con un sistema de logística dentro de almacén. Esos son equipos pequeños que básicamente a través de la cámara van reconociendo las etiquetas en las diferentes estanterías y conectan, digamos, con el sistema logístico de conteo de materiales en el depósito, y lo mantiene actualizado todo el tiempo, ¿no es cierto? Entonces, ya es un servicio que nosotros hemos presentado aquí, de hecho de la mano de DIVAC, justamente, que fueron los primeros en ver las cuantiosas posibilidades que tiene esto dentro de los almacenes, ¿no? Son sistemas de despliegue bastante rápido, porque incluso el uso de drones dentro de un almacén no requiere de licencias para sus pilotos, y en el caso del sistema que nosotros presentamos es totalmente autónomo, incluso con estaciones de recarga para el dron, que simplemente el dron va a recargarse y vuelve a salir en el momento que tiene suficiente batería, ¿no? La imagen del centro es justamente un equipo de ala fija actuando sobre agricultura, haciendo un análisis del campo con eso que veíamos antes en la cámara multiespectral. Vemos diferentes espectros de la luz reflejada en la vegetación, y eso nos da una cierta información. En este caso es un relevamiento de la necesidad de fertilizantes. En las áreas rojas, evidentemente, hay necesidad de colocar un fertilizante, y por eso podemos ahorrar muchísimo en esa aplicación, porque creamos una aplicación variable colocando, digamos, en la memoria de la máquina que hace la aplicación, este mapeo que se hace con la cámara multiespectral. Básicamente los picos de aplicación van a lanzar producto o más producto, sobre todo en esas áreas que más lo necesitan. A la derecha abajo vemos un dron actuando simplemente con una cámara normal. En realidad está actuando sobre una construcción para relevar, digamos, la situación de ese hormigón que, bueno, que está al aire libre y que puede sufrir algunas complicaciones con el tiempo. Y entonces se hace una inspección con ese dron multirotor sobre la obra,
Hoy en día la verdad es que nosotros estamos aplicando, además de la cámara normal, eh, lo que antes con equipamiento LiDAR para lo que es la medición de materiales en pila. Por ejemplo, en la industria del petróleo, las arenas que se necesitan para inyectar en los pozos, cuando los proveedores traen esa arena, bueno, no es fácil tener el reconocimiento de ese stock, por si tenemos que controlar lo que el proveedor nos trae y cuánto tenemos, digamos, cuánto nos alcanza esa provisión en el tiempo. Con un sistema como el LiDAR se puede hacer ese montículo, y conociendo el peso específico básicamente de la arena, conocemos cuántas toneladas tenemos y podemos calcular, digamos, las cantidades que tenemos o que necesitamos tener, etcétera, ¿no? Pasando a la parte de usos, sí, es la parte de usos industriales, específicamente lo que es en arquitectura, ingeniería y construcción. Como he estado comentando, la parte de Building Information Modeling, sobre todo, los drones son una herramienta esencial. Lo último, de hecho, que vi esta semana que pasó, una revista muy conocida de ingeniería norteamericana, en su tapa, lo primero que pone es el uso que está haciendo el Departamento de Transportes de, creo que es Alabama, en Estados Unidos, justamente relevando todas sus rutas, ¿no? Sus carreteras, sus autopistas, con este tipo de equipamiento, con un dron y un sistema LiDAR, por ejemplo, o un sistema magnetométrico también. En la parte de energías, en lo que es, bueno, nombramos petróleo y gas, pero también podemos hablar de energías renovables como eólica y solar. El uso es bastante amplio ya. Nosotros personalmente estamos aplicando esos usos tanto en eólica como solar, y en la parte de inspecciones de tendidos eléctricos. Lo que es en ecología y medio ambiente es bastante obvio la utilización. Cuando, digamos, si alguna empresa incurre en algún vertido, pues el uso de los drones con diferentes sensores y equipamientos nos permiten medir cuál es el perjuicio que puede haber causado, recreando un mapa de situación. Incluso para cuestiones de emergencias como lo que son incendios, con una cámara termográfica también se pueden detectar los puntos más calientes y actuar en consecuencia, ¿no es cierto? El tema de la agricultura, que ya lo estuvimos viendo, sobre todo en la parte tanto de la cámara multiespectral que nombré antes, como por ejemplo en el uso de medición de biomasa, por ejemplo, para conocer una empresa forestal que quiere conocer realmente cuál es la absorción de sus bosques de CO2. Hoy en día, con la utilización de drones y sensores diferentes, esto se puede realizar, ¿no es cierto? Incluso se hace las mediciones de altura y de ancho de los troncos de los árboles para optimizar, digamos, la explotación forestal en una cierta área, ¿no? Ahora voy a comentar un poco el uso de inteligencia artificial en diferentes plataformas. Si bien hay mucha gente hablando de inteligencia artificial que se utiliza para todo, la realidad es que por ahora los usos reales industriales que se están haciendo son bastante acotados, y eso está relacionado sobre todo porque la inteligencia artificial necesita de una base de datos muy importantes, recoger esa base de datos, como sería, por ejemplo, obtener, en nuestro caso que estamos especializados bastante en lo que es
relevamientos de tendidos eléctricos de alta tensión. Bueno, obtener imágenes, muchas imágenes, estamos hablando de miles de imágenes, de un conductor, por ejemplo, que está en mal estado, o de un óxido que ocurre en una parte de la torre, o de un cable que está pelado. Todas esas imágenes para utilizarla en inteligencia artificial, especialmente la inteligencia artificial que se utiliza con imágenes es de Machine Learning, se llama. Uno necesita esa gran base de datos, pero claro, si hablamos de diferentes partes, necesito una gran base de datos de cada una de las partes. Entonces, si hablamos del cable, si hablamos de la torre, si hablamos del conductor, etcétera, bueno, de cada una de esas partes voy a tener que tener imágenes para luego enseñarle a esa inteligencia artificial a reconocer que eso es un error y que cuando lo detecte me lo tiene que marcar. Por supuesto que como el dron y el sensor toman la imagen desde diferentes ángulos, bueno, también eso tiene una incidencia, ¿no es cierto?, en esa base de datos. En energía solar, por ejemplo, que es el ejemplo que muestro en la foto de la izquierda abajo, hoy en día acabamos de venir del norte de la Argentina de revisar un parque solar bastante grande, con una plataforma que utiliza inteligencia artificial para reconocer los puntos calientes en esos paneles solares. Y esto, reconocer los puntos calientes en los paneles solares indica, digamos, la productividad de ese panel solar. Es decir, si hay un punto caliente es porque la energía está resistiendo y está emitiendo calor, por lo cual ese panel no está dando toda la energía que tendría que dar. Entonces habría que atenderlo. Imagínense que revisiones de parques solares de, vamos a decir, a partir de 50 hectáreas, son parques solares muy grandes que caminándolos llevarían muchísimos días, muchísimo tiempo, muchísimo personal, con una cámara termográfica en la mano. Básicamente el dron volando con una cámara termográfica automáticamente detecta esos puntos calientes. Luego sí se utiliza la inteligencia artificial en las grandes extensiones. En el caso que acabamos de hacer, fueron 200 hectáreas de paneles solares. Imagínense lo que es eso. Por más que los muestre los puntos, es bueno tener a la inteligencia artificial para que los reconozca y ya directamente marque dónde están, etcétera, para que sean atendidos, ¿no? El ejemplo de la derecha abajo es el frente de un molino eólico. Este es un sistema que personalmente estuve atendiendo con la gente del Politécnico de Milano, que tienen un spin-off que se llama DRB. La verdad es que desde siempre el Politécnico de Milano ha estado muy, muy avanzado en todo lo que es tecnología sobre activos. En este caso aplican la inteligencia artificial para hacer el vuelo de un dron que recorra y tome la imagen de todo ese molino eólico o turbina eólica, como se le dice más profesionalmente, y ese recorrido que sea óptimo, evidentemente. O sea, lo que hace es que utiliza la inteligencia artificial para reconocer ahí en la imagen que se ve las palas blancas, se ve un círculo en el medio de la turbina con un punto central, y las líneas que salen hacia abajo en diagonal y hacia arriba dan la pauta de cuál es el sentido del vuelo que tiene que hacer el dron para ir tomando las diferentes imágenes de esa pala. Luego, abajo de esa imagen está ya la pala mostrando con la inteligencia artificial algunas fallas, e incluso no solo marca la falla, sino marca cuál es la importancia de esa falla en una cierta cantidad para darle prioridad a unos arreglos que otros en esa turbina eólica.
En la parte eléctrica también fuimos testigos de la utilización de inteligencia artificial, reconociendo diferentes componentes, como decía, de lo que es un tendido eléctrico. Los americanos de alguna manera dicen es un no-brainer, o sea, es absolutamente de una persona que no necesita nada de cerebro pensar que los drones son fantásticos para hacer una inspección de una torre de alta tensión. Evidentemente no necesitamos llevar una grúa, una escalera, un gran equipo, simplemente con volar alrededor con una cámara normal, una cámara termográfica, incluso hay cámaras ultravioletas, que es otro tipo de sensor que identifican otro tipo de fallas. Es absolutamente obvio que utilizando un dron para hacer estas inspecciones, nosotros hoy en día las estamos haciendo, y utilizar la inteligencia artificial por la cantidad de datos que se recogen, poder identificar los fallos que hay en cada una de esas partes con un sistema inteligente, pues es bastante importante. Bueno, también es utilizada en petróleo y gas, en construcción, en agricultura. La verdad es que la inteligencia artificial cada vez nos va a abarcar más a todos, si bien eh, hoy en día parece más cuento de alguna gente, y en parte lo es también, pero para conocer las posibilidades que tiene esta tecnología, la realidad es que en los próximos 5 años, diría, va a ser un boom tremendo en todo lo que es las capacidades de análisis de la inteligencia artificial sobre todo lo que es la cadena logística, vendría a ser, ¿no es cierto? Bueno, como les comentaba, para lo último dejé la parte del transporte físico con drones realmente. Estas fotos que muestro son de diferentes sistemas. Si se ponen a buscar en internet, pueden buscarlo. UAV en inglés es Unmanned Air Vehicles, o sea, vehículos aéreos no tripulados. UAS sería Unmanned Air Systems, sistemas, o sea, sistemas totalmente completos, no solo el vehículo, sino además los software que manejan toda la navegación. Si buscan tanto UAV como UAS y buscan Urban Mobility, por ejemplo, van a ver algunos de estos conceptos que yo les estoy mostrando. Voy a empezar por el de la izquierda arriba porque es el que realmente ya está en funcionamiento, y lo sorprendente es que lo ha llevado a cabo, si bien una empresa norteamericana, pero en países africanos, por lo cual tenemos que decir que en lo que es logística, o sea, transporte físico de mercaderías con drones, los más adelantados hoy en día son los africanos, evidentemente. Este sistema es de una empresa que se llama Zipline, y es un sistema de lanzadera. Lo que tienen son estaciones en diferentes partes de los países. Ya están, creo que en 3 países africanos, de hecho, y lo que hacen es transportar sobre todo plasma, sangre, artículos médicos a zonas de difícil acceso. La realidad es que no tienen estructuras, digamos, viales muy buenas en África, entonces pues utilizar un sistema aéreo es fantástico para cuestiones de emergencias. Este diría yo que es un sistema que de hecho ya se está aplicando. Creo que son 3 estados los que lo han aceptado en Estados Unidos para utilizarlos como emergencia, y como decía, es una lanzadera, un centro, un hub logístico, digamos, de este dron, que se lanza hacia otros hubs logísticos que son capaces de captarlo o que vuelve al mismo, y la mercadería la lanza abriendo una compuerta por debajo con un pequeño paracaídas, digamos, ¿no? Los otros sistemas que vemos son de transporte de personas. En el centro arriba vemos una empresa china que fue una de las primeras y que está siendo una de las más fuertes. Se llama EHang. Es un sistema capaz de transportar 2 personas ahora mismo. También han presentado ahora
el mismo sistema para el transporte de mercaderías, por supuesto. Y ya se está utilizando incluso en Finlandia, se lo han aceptado, digamos, como transporte urbano y en Emiratos Árabes Unidos. El de la derecha es un equipamiento volocópter de los alemanes. Todo lo que es aviación con motores eléctricos está avanzando de una manera muy importante. El que vemos a la izquierda abajo, ese avioncito con varias hélices, con varios rotores, digamos, es un avión hecho por la NASA, que está aplicando los motores eléctricos justamente a la movilidad de personas o mercaderías. Bueno, los otros dos equipamientos, creo que el del medio es uno que se llama Lilium, que son una especie de turbinas, y el de la derecha abajo es de Hyundai. Entonces, todo esto viene de la mano justamente de la NASA, que como ya prevé una intensivo utilización de drones para todo lo que sea logística, al fin y al cabo, han creado lo que es esto, Urban Air Mobility. Es un concepto en el que se mezcla el tráfico aéreo normal con el tráfico de los drones, que es muy importante para evitar cualquier tipo de accidente. Y aquí en esta imagen representa, digamos, la imagen sobre todo de la izquierda, es una imagen del sistema UTM de la NASA, Unmanned Traffic Management, o sea, gestión del tráfico aéreo no tripulado, y muestra diferentes drones haciendo diferentes acciones agrícolas en la ciudad, en las carreteras, una persona que está paseando, haciendo turismo. Bueno, y sobre la derecha vemos un poco la división de esos corredores aéreos que pretenden ya legislar, digamos. Si bien hoy en día los corredores aéreos para drones son gratuitos, no creo que eso dure demasiado, porque ya de hecho se está legislando. Así que hasta acá mi presentación. Espero haber sido claro. Quedan las preguntas, así que quedo abierto a ello. Perfecto, Alfredo. Muchas gracias por tu tiempo, por esta presentación. La verdad que bastante interesante. A mí me pareció, me gustó mucho. Ahí están también, estamos viendo los datos de contacto. Info@droneservice. Y se me fue justo ahí. Ah, perdón, ahí está. Ahí está. Info@droneservice.com.ar. Como bien decíamos, están habilitadas las preguntas, todas las inquietudes que tengan ahí la gente que está conectada ahora en la transmisión en vivo para Alfredo. Quiero aprovechar también para comentar un poquito acerca de lo que son, ¿no?, los avances con drones que fueron sucediendo en estos últimos tiempos. Por ejemplo, también está muy relacionado a lo que es la inteligencia artificial. Veíamos ahí en la diapositiva cómo impacta esto al momento, por ejemplo, de vincularlo a las energías, a la energía eléctrica, a la energía solar y a a los distintos tipos de fuentes que se pueden tener, ¿no? Está bastante bueno eso. Muy bien. Eso, la verdad es que en la utilización nosotros estamos utilizando un poco de prueba también, utilizando esas plataformas de inteligencia artificial para lo que son la gestión de activos industriales, básicamente, el asset management. Y la realidad es que nosotros con los drones y los diferentes sensores, yo siempre digo, lo que queremos lograr es que los sentidos de los expertos absorban el conocimiento en campo a través de esos sensores montados sobre drones. Hay una cuestión justamente logística en lo que es el transporte de esos expertos a cada uno de, no sé, vamos a hablar de la industria del petróleo, por ejemplo, un experto que tengas que enviar a un pozo petrolífero
pues puede tardar muchísimas horas en ir y volver y es una pérdida de tiempo enorme con un muy poco aprovechamiento de su fuerte, que es su conocimiento y su experiencia sobre la problemática que puede encontrar o puede no encontrarla, digo. Es decir, hiciste toda la logística de mandar un experto allí y resulta ser que no había ninguna problemática que requiriese su presencia. Entonces, de alguna manera lo que nosotros vemos es que los sensores tienen que permitir justamente, de alguna manera, los sentidos para esos expertos que se quedan en las oficinas centrales, sobre todo hoy en día con esta cuestión del COVID, para reconocer esas problemáticas, ¿no? Entonces eso ya hace unos ahorros logísticos impresionantes y sobre todo un aprovechamiento de gente experta, con conocimiento, sin ocasionar temas de seguridad, además, evidentemente. Sí, bastante, bastante bueno. Por ejemplo, justo iba a sacar el tema de qué empresas en Argentina están utilizando este tipo de tecnologías actualmente. Y justo casualmente nos llega la pregunta de Nahuel Morina Perea, que nos pregunta esto, ¿no? ¿Qué empresas de Argentina están utilizando estas tecnologías hoy en día? Mira, nosotros trabajamos para varias ingenierías, sobre todo topográficas, ingenierías civiles, hidrográficas, incluso alguna que otra municipalidad, empresas agrícolas. Recientemente, una cosa que, por ejemplo, no nombré es el uso de inteligencia artificial en la parte agrícola, justamente. Eh, en el INTA, en lo que son el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, hoy en día, en sus varios campos experimentales, se hacen parcelas donde las empresas que producen semillas en el país prueban las semillas y con diferentes sensores, en este caso esa cámara multiespectral que hablábamos para la agricultura, se puede llevar el reconocimiento de cómo van creciendo en esas microparcelas, se llaman, porque en un lugar muy chiquitito se hacen varias parcelas, se siembran la misma semilla, pero en cada una de esas parcelas se le aplica diferente cantidad de agua, diferente cantidad de fertilizantes, diferentes plaguicidas, etcétera. Entonces, muy concentradamente uno puede ver cuál es, digamos, la reacción de la semilla a las diferentes situaciones, y eso con el dron, con cámara normal, que es una RGB, y una cámara multiespectral, se sacan una cantidad de datos tremendos. Y te diría que hay muchísimas empresas que hoy en día están utilizando esta tecnología, si bien no todas, justamente en este sentido nosotros nacemos, no todas eh, teniendo la actividad de dron dentro de la empresa, porque muchos de estos sensores especiales son bastante caros, entonces se requiere más de servicios porque no se utiliza todos los días ni una cámara multiespectral, ni un LiDAR, ni un detector de gases, etcétera. Pero hay empresas que incluso, empresas grandes de petróleo y gas, ya están incorporando personal propio que maneja sus drones para tareas diarias y nos contratan a nosotros para hacer tareas muy específicas con sensores especiales. Eh, yo no puedo comentar mucho, digamos, los nombres específicamente porque no nos gusta mucho eso, pero la realidad, en nuestra página web, los clientes que hemos tenido, por ejemplo, se pueden ver tranquilamente y hacemos trabajo para varias empresas en la Argentina. La minería son típicas empresas que están empezando a utilizar muchísimo los drones para muy diferentes cosas. Perfecto. Muchísimas gracias, Alfredo, por tu tiempo, por estar presente en esta tarde, en esta tercera jornada. Fue un gusto tenerte y hablar con vos un poquito acerca de lo que son los drones, cómo se implementan en logística. La verdad que hemos tenido una charla muy fructífera con vos. Y bueno, temas agradecerte en nombre de todo el equipo de Divag por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes, encantadísimo. Así pasó Alfredo Lagleize y nosotros nos vamos
a un breve corte y ya volvemos con más en la última conferencia en esta tercera jornada de Supply Chain Week. Quédate ahí que ya volvemos.